Muy buenas noches, un abrazo efusivo para todos ustedes y lo prometido es deuda. Verá, un auricular para yo sé. Y eh, bueno, darle gracias a Yahweh que nos acompañe, que con su espíritu de santidad le pedimos en el nombre de Yahshua, su Hijo amado, que sea dando luz a nuestra vida, a nuestro conocimiento, que sea aportando para todos nosotros. Te pedimos, Padre de los cielos, que te quedes con nosotros, por favor. Ahorita, audio, ¿está bien? ¿Está bien de audio? Entonces, bueno, podríamos empezar con este, esta expresión que podría tener cualquier persona. Le regalan una Biblia, él ha manejado siempre la Reina Valera 1960, le regalan una Reina Valera, pero se va a Primera de Juan 5 del 7 al 8 y no la encuentra como estaba en su Biblia Reina Valera 1960. Se angustia y dice, ¿qué pasó en esta Biblia Reina Valera que me regalaron ahora? No se encuentra la Trinidad. ¿Por qué quitaron la Trinidad de la Biblia? Bueno, empezando porque el término Trinidad no está en la Biblia, en ninguna de las Biblias habidas y por haber. Pero el pasaje lo tenía en la Reina Valera y entonces podría angustiarse esa persona y decir, ¿por qué quitaron la Trinidad de la Biblia? Y de pronto, pues, irse en lance en ristre contra esa persona que le dio una Biblia donde le quitaron la Trinidad. Y de pronto, pues, muy ligeramente, decir que esa Biblia es satánica, que esa Biblia es, está, tiene conspiración del enemigo y bueno. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber, hay que investigar y hoy es lo que vamos a mirar. ¿Por qué no está en algunas Biblias? No está en algunas Biblias. Entonces, ¿por qué en las Biblias, o sea, la Reina Valera actualizada de 2015, no se encuentra la, el pasaje de la Trinidad? Entonces, ese es el pasaje de la Reina Valera 1960. Dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bueno, de alguna manera podría tener razón esa persona porque el único pasaje donde explícitamente y literalmente dicen que Dios es tres en uno, es en este pasaje. Usted puede encontrar referencias aquí y allá, pero el único pasaje, por eso se los resalto ahí en rojo, y estos tres son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El único pasaje que se encuentra en la Reina Valera de esa manera, la Trinidad de esa manera explícita, diciendo que Yahweh es el Padre, es el Hijo y esos tres son uno. Ahí está. La parte roja es lo más categórico. Y entonces vamos a mostrar las otras versiones o la otra versión que de pronto pues no es una, son varias versiones, muchas versiones que no traen. Y entonces hoy vamos a darle una explicación a eso. Una explicación a eso. Entonces déjeme aquí pasarlo. Eso, eso. Y entonces, en la Reina Valera actualizada,
sale esa vez. No, es Reina Valera actualizada. Sale porque tres son los que dan testimonio. Y el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. No aparece ese pasaje, ese anterior pasaje, que lo vemos aquí, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son en uno. Bueno, vamos a dar una explicación de acuerdo a lo que nosotros hemos profundizado en el tema y podemos ver, podemos decirle lo siguiente. Tenemos que partir de algo. Todas las Biblias existentes son traducciones de manuscritos no originales. Repito, todas las Biblias existentes son traducciones de manuscritos no originales. En otras palabras, no hay ni en el Antiguo Testamento, ni mucho menos en el Nuevo, manuscritos originales, o los llamados auto, autógrafos. Se llama así porque es un documento original. En otras palabras, para más claridad, ese libro, esa palabra que Yahweh le dio a ese señor y él la escribió en cuanto al Nuevo Testamento, no hay un solo manuscrito original. Todos son copias, que es lo que hay. Y de eso, todas las Biblias actuales, todos los Nuevos Testamentos actuales han copiado de esa copia de la original. Pero el original nadie lo tiene. O si lo tiene, pues están callados, o está callado, o va a aparecer Yahshua en su momento diciendo esto es. ¿Es para alarmarse? No, no es para alarmarse. Vamos a ir con calmita y vamos viendo. Entonces a veces usted escucha, hay una persona que tiene una Biblia y dice traducciones de la Biblia. Y dice, es una traducción de la Biblia, yo tengo la Biblia original. Cualquier Biblia que usted levante y diga, esta Biblia es de los manuscritos originales, ya mintió. Porque nadie tiene una Biblia de los manuscritos originales del Nuevo Testamento, más que todo. Vamos hoy a centrarnos porque se trata de ese pasaje que estamos diciendo, la persona se espanta porque no encuentra la Trinidad que él tenía en su Biblia Reina Valera, y alguien muy alegremente, un familiar dijo, él usa Reina Valera, le voy a regalar una Biblia Reina Valera, y se la da, pero se la da, por ejemplo, la Biblia Reina Valera actualizada del 2015. ¿Por qué la Reina Valera actualizada del 2015 no tiene la cita donde explícitamente y literalmente está la Trinidad? Es decir, tres en uno. ¿Por qué? Vamos a ir viendo esas cosas. Entonces, como lo decía, todas las Biblias, todo el Nuevo Testamento se basa en manuscritos. Y el manuscrito que actualmente hay en el mundo, manuscrito o el fragmento, tiene que entender que hay manuscritos completos y manuscritos que son fragmentados. De otra parte es que hay unos que se han conservado completo, estamos hablando del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, y hay otros que apenas son como este, que es el más antiguo, pero solo tiene, puede decirse, dos fragmentos. El papiro, el manuscrito papiro, porque es en papiro, hecho de la médula del papiro, lo cortaban y hacían las hojas y allí escribían a mano
Después también vino lo que se llama el pergamino. Señores, tanto el papiro como hacer una Biblia en aquellos tiempos, hacer una Biblia de pergamino, eran como 60 cabras para sacar el cuero y escribir en el cuero. Pero las primeras, lo que estamos hablando, las primeras es en papiro, el P52, expuesto en la biblioteca John Reina, datado entre el año 125 al año 60. Quiere decir que los expertos en esto tomaron el documento, hicieron sus estudios, el papiro, analizaron el papiro y dijeron este papiro se usaba en el año 125 al año 160. No pueden, desde luego, decir la fecha, sino... Y la escritura, este tipo de escritura, así como la vemos, es del año 125, efectivamente, y entonces oficializan, ese que usted está allí viendo, oficializan el documento. Entonces, quiero decirles que ese hallazgo, y le pongo el hallazgo porque es importante, le pongo el hallazgo, este hallazgo es en 1920 en cercanías del río Nilo, fue descubierto por el señor Bernard Krefeld. ¿Por qué le voy a poner la fecha en que se halló? Porque la Biblia, las Biblias o el Nuevo Testamento griego, que todas van a sacar de allí, que se hizo en 1512, ese Nuevo Testamento griego se hizo en 1512. No contaba, estos fragmentos tenían el Evangelio, pedacitos del Evangelio de San Juan. Y todo lo que le voy a mostrar aquí es hallados es posterior, muchos son hallados posterior. O sea que en otras palabras lo que le estoy diciendo, Erasmo no contó con los manuscritos más antiguos. Él contó con manuscritos del siglo X al siglo XIV. Ese fue, en eso, hacen un estudio y dicen los manuscritos, por cierto, tenía 7 manuscritos, con esos fue lo que él trabajó. Esos manuscritos eran del siglo X al siglo XIV. Entonces, lo que les estoy mostrando es eso. Ahí está eso. Eso es un tesoro, como todos los manuscritos son un tesoro. Encontrar estos documentos es un tesoro. Y, vuelvo y le repito, aún esta es una copia, porque el original de Juan, póngale, se escribió 60 años atrás. El original, el inspirado, el que tenía allí el escritor, el apóstol o el siervo de Yahweh, ese no lo tiene nadie. Hasta la vista no lo tiene nadie. Este es el papiro, usted está ante sus ojos. Está el papiro más antiguo habido y por haber del Nuevo Testamento. Este es el que está aquí. Este es el que está aquí. Vamos aquí a cambiar. Bueno, aquí se lo tengo. Papiro es el mismo P52. Expuesto en bueno, ya eso lo tenemos, hallado en 1920. Y bueno, ellos hacen un estudio del papiro, ya sabe con qué lo hacen con la mata, la planta del papiro, la cortan así y lo van uniendo, ese es el papiro. Y pues lo que estudian es las letras, y entonces saben que ese tipo de letra, de ese griego, es del año tal. Bueno, listo. Muy bien, sigamos. Esto se lo amplío ahí porque en la otra diapositiva no se veía muy claro, pero ese es el papiro. Ante sus ojos está la copia más cercana. Pay atención con lo que estoy diciendo. La copia más cercana, un fragmento de la copia más cercana, de lo que quedó de la copia más cercana
al, al Nuevo Testamento. Quise traerle porque no es que una persona cogió una Biblia. Bueno, hay paráfrasis, personas que cogen una Biblia y la hacen de la otra Biblia, pero normalmente lo correcto es trabajar con manuscritos. Este Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento en Münster, Alemania, es allí donde, donde recopilan, bueno, usted ya lo vio, ahí está en un museo, en una biblioteca, hay en museos, en bibliotecas, en universidades, en las grandes universidades del mundo, en las iglesias, en el Vaticano, por ejemplo. En el Vaticano hay un gran número de manuscritos. Pero estos señores le han dado los derechos a que vayan, le tomen las mejores fotografías y trabajen con eso. Entonces allí van recolectando y entonces cada vez que sale un manuscrito, estos señores, pues, paleógrafos, filólogos, bueno, ahí hay de todo, arqueólogos y de todo, ahí hay de todo. Ellos son los que hacen un estudio y datan y oficializan y dicen, sí señor, este manuscrito es de tal fecha, este manuscrito sí, y entonces lo oficializan. Quiero decirle que si el señor Erasmo de Rotterdam, de donde sale la Biblia en español, la Reina Valera, contaba con 7 manuscritos nada más, e hizo algo grande, fue usado grandemente por Yahweh para sacar al mundo creyente del desconocimiento de la Biblia, porque en el mundo lo único que sabían latín eran los de Roma, los del Imperio Romano, no estaba ni en griego, estaba la Vulgata Latina, la Vulgata Latina en el año 380, que fue mandada a hacer por un papa Jerónimo. Vulgata Latina, como su nombre lo dice, estaba en latín. Quiero decirle que en la Vulgata Latina, la primera Vulgata Latina, ni hasta el año 800, porque fueron revisadas y fueron adecuadas, es que ellos injertan Primera de Juan 5.7 como lo tiene Reina Valera. Pero la primera, la segunda, bueno, todas esas versiones desde del año 380 no lo tengo. Entonces, Erasmo toma la Vulgata, pero dice, yo voy a irme a manuscritos del griego para corregir los errores de la Vulgata latina. Entonces, aquí le estoy diciendo, es donde se registran, donde reposan las copias, son fotos, o sea, lo que usted vio ahorita allí, anteriormente, es el documento que se encontró del año 125, pero ellos le toman fotos y se lo tienen allí y con eso hacen, la persona que quiere hacer una traducción va y les requiere y hacen sus estudios y todo eso. Bueno, es allí donde se hace estos estudios y estas situaciones. Aquí tenemos el códice sinaítico, datado, ya, o sea, pay atención porque ya este es un códice, perdón, manuscrito griego del año 330 a 350. No sé si es datado, debió usarlo Jerónimo, porque es datado, Jerónimo hizo la Biblia de él, la Biblia que por mucho tiempo, por todos los tiempos, hasta cierto tiempo, era la Biblia oficial, declarada santa, declarada que era infalible, declarada inerrante, todo lo que usted quiera, pero ya hoy está sabiendo, sabe usted de que él también tomó copias de manuscritos, él no tuvo los originales en su mano. Quiero también irle adelantando, cuando hablamos de inerrancia y de infalibilidad, muy seguramente
esto hay que aplicárselo a los manuscritos originales de la Biblia. De la Biblia. Porque de traductores en traductores ha habido errores. Entonces hay errores, pero de copias, pero los originales, hechos, inspirados por el Espíritu de Santidad, estos hombres, desde luego, no tiene que errores. Así es. La lucha que se tiene es tratar de acercarse, bueno, y prácticamente se ha hecho ya, en cuanto al Nuevo Testamento, acercarse casi más del 99% a lo que verdaderamente decían los manuscritos originales. Como lo decía, allá en ese sitio, en este sitio, reposan unos 5.800 manuscritos griegos. Le vuelvo y le recuerdo, el amigo Erasmo de Rotterdam, que hizo una tremenda obra, no tuvo en su mano sino 7 manuscritos. Sigamos adelante. Perdón. Entonces aquí tiene usted, ante sus ojos, tiene el manuscrito Códice Sinaítico, datado en 330 al 350, o sea, siglo IV, hallado, pay attention, en el año 1844 en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina. La primera parte que apareció fue un bulto, o sea, alguien, bueno, este señor Tishio lo estaba buscando y dijo, ¿y eso qué es? Eso va para el horno, ya eso está, ya quemamos una parte. Lo que queda es eso. Y cuando le dice, ¿cómo se le ocurre? Pues, un tesoro. Bueno, ya después, más tarde, encontraron una copia completa, 1844, en el monte Sinaí. Encontraron, para la gloria de Yahweh, este manuscrito completo. Quiero decirle, vaya anotando esas cositas que son importantes, que manuscritos de esos 5.800, por redondearlo, que hay en ese sitio y que están en bibliotecas, grandísimas, inmensas y poderosas, museos e iglesias, de todas esas, solo hay 61 manuscritos completos. Entre ellos está el Códice Sinaí. Entonces, esto pues, este códice lo sacaron prácticamente de las puertas del horno, para la gloria de Yahweh. Es algo grande y poderoso que nos ha regalado. Son hallazgos, o sea, por favor, ser fundamentalista, fanático y decir, no, ¿eso qué es? Eso, no, yo me quedo con esto porque es que, no, estos son hallazgos. Así como ha habido hallazgos arqueológicos que ahora demuestran. Ahí sí decimos, ay, qué chévere, qué bueno que se haya encontrado allá en el río, en el mar donde Egipto con su faraón cayó. Allí se encontraron las llantas, los carros y huesos. Qué bueno que se esté demostrando la Biblia. Y entonces ahí aceptamos que la arqueología, las piedras, nos están hablando. La arqueología nos está hablando. Y hallamos esto y decimos, no, eso no me gusta porque este tampoco tiene la coma juanina, como se le ha denominado a ese pasaje que decíamos ahorita, tampoco lo tiene. Entonces ya usted está viendo por qué razón los señores de Reina Valera, al actualizar su Biblia, dijeron, no podemos meterla porque ahora hay otros hallazgos que no tienen esa coma juanina. No tienen. Entonces, eso es. Aquí está el Códice Vaticano, datado unos 20 años más adelante,
del 350 al 370, aparece en la Biblioteca Vaticana en 1448, lo presentan en 1669. Bueno, la biblioteca fue fundada en 1448. Lo que les estoy diciendo, pero pongan atención, es que cuando Erasmo de Rotterdam hizo su Biblia, como que tampoco contó con el Códice Vaticano. No contó, no lo tenía. Póngale la firma, no lo tenía. Y ahorita te lo voy a demostrar por qué se dice que no lo tenía. Y así es. Podemos estar viendo que la fecha fue presentado solo en el año 1609. Estamos hablando de que Erasmo le regala al mundo, saca al mundo creyente y le regala una Biblia, un Nuevo Testamento en griego que facilita para que los alemanes hagan su Biblia, para que los ingleses hagan su Biblia, para que los franceses hagan su Biblia y para que los españoles, los de España, también hagan su Biblia. Entonces, aquí en este Códice Vaticano tampoco tenía la coma que Juanina. Entonces sigamos. Este es el Códice Sinaítico, Códice Vaticano, perdón. Y este es uno de los códices más respetados, más encumbrados. Razones, pues, porque este códice es tiene mucha aceptación en los campos de los eruditos. Códice Alejandrino, año 400, presentado como regalo al rey Carlos I en 1627. Después de que Erasmo sacó sus versiones, colocado en Inglaterra en el Museo Británico. Ya sabe que allí está en el Museo Británico, está allí, pero también está en el centro este que le mostré ahorita, en Münster, Alemania, copias para que todo el que vaya trabaje con esas copias, sus estudios, lo que quiera hacer, su crítica textual, lo que quiera profundizar, allí está. Pero tiene que saber que es griego, porque están en ese idioma, griego. Esto que tú estás viendo allí, estas letricas, es griego. ¿Ya? Entonces, aquí estamos, vamos adelantándonos. Aquí está, esta parte que está en rojo, no está en estos manuscritos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esto no aparece en esos manuscritos. No aparece en los papiros griegos desde el P52, datado del 100, bueno, aquí está mal, dijimos 125 y se invirtieron los números, 125 a 160, pasando por el P9, que tampoco aparece, del año 250, ni en el P79, que es del año 660, ni siquiera en los manuscritos que Erasmo tenía en sus manos. Ojo, lo voy a decir, ni siquiera en los manuscritos que Erasmo tenía en sus manos, que logró tener en ese momento, que solo eran 7, no encontró el señor Erasmo de Rotterdam la coma cubana. Está ausente en todos los manuscritos griegos antiguos que se tienen. Está en el Códice Sinaítico, ya se lo dije, año 330, Códice Alejandrino, año 400, y Códice Vaticano. En los manuscritos de todas las versiones antiguas: siria, copta, armenio, etíope, árabe, eslavónica. Bueno, como su nombre lo indica, sí, así como hay copias del P52 del año 125, si usted quiere conseguir una copia puede ir, pero la va a encontrar en siriaco, o siriaco. Y en siriaco, en esos documentos, no se encuentra tampoco la coma juanina. Seguramente se hizo para
Siria y alrededor de Siria, de aquel tiempo, en los tiempos de Yahshua más adelante. Copias copta, que es la copia de los cristianos egipcios, también están por allí y son antiguas, también muy antiguas, bueno, en adelante. Las copias coptas tampoco aparecen, las copias en armenio, que debía ser de Armenia, las copias de etíope, en el lenguaje etíope, que debía ser de los cristianos de aquellos tiempos de Etiopía, en los árabes, en los eslavónicos, tampoco se encuentra la coma juanina. Entonces, ¿por qué? Bueno, aquí tenemos una Reina Valera. Mi Biblia de cabecera es la Reina Valera y la BIN, Biblia Israelita Nazarena, son las Biblias que yo tengo, y tengo muchas Biblias, pero esa es la Biblia. Y esta Biblia, Reina Valera 1960, es una Biblia que sale del Textus Receptus. Vamos a leer aquí textualmente. Textus Receptus a partir del 1512. Ojo con las fechas. Ojo con las fechas. Este señor, un bárbaro, un grande, empezó a trabajar en 1512 ese trabajo, toda la Biblia. Tratarla de pasar, o más que, bueno, el Nuevo Testamento lo pasó al ¿cómo se llama? Del latín, con unos manuscritos en griego, lo tiró al griego al mundo, para facilitarle al mundo bueno, la palabra de Yahweh. Entonces, él empezó a trabajar, pay atención, en 1512. Erasmo comenzó a trabajar para la impresión de una edición latina del Nuevo Testamento, para la cual recogió variados manuscritos de la Vulgata, y para corregir su traducción, o sea, él sabía que tenía que corregirla, para corregir su traducción se apoyó en manuscritos griegos del siglo X. Siglo X, 1000 años después de Yahshua, 1000 años después del siglo X hasta el siglo XIV. Esos son los manuscritos con que él se apoyó, con que él empezó a trabajar. Empezó a trabajar, duró nada más 3 años. Grave. Bueno, con esas herramientas y con lo que había en aquellos tiempos. Bueno, sale el punto de la imprenta, pero ahorita vamos a ver por qué él corrió también tanto. Y dice, para lo cual recopiló variados manuscritos de la Vulgata, y para corregir su traducción se apoyó en manuscritos griegos del siglo X, del siglo XIV. En abril de 1515 acordó con el impresor Johann Frobe la publicación de su traducción, de su traducción de un texto griego que le sirviera como base. O sea, lo importante es que él saca es del texto ¿qué? Griego, texto, que lo van a llamar Textus Receptus. A partir de julio de 1515 usó 7 manuscritos para realizar la edición griega, y esos manuscritos son los minúsculos EAP, el 1 EAP, ¿sí? El 1RK, el 2CE, el 2AP, el A. Bueno, esos son sus nombres. Allí hay 7 manuscritos. Pay atención. En la primera edición de 1515 no puso la coma juanina. Se le vino al mundo ¿qué? Encima. Recuerde que él era un monje humanista, muy humanista. Era un monje más bien, no quiso nunca ejercitar el ministerio como cura, como un sacerdote, como un pastor, sino, y una de las cosas que se le delegaron a él fue esa, la traducción de la palabra. Y entonces, en 1515, saca su qué, dice, publican, pero en esa
no saca porque en los manuscritos que él tenía, griegos, no sacó su qué, no estaba la coma juanita. Textus rectus, término en latín que significa texto recibido, es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento editado por Erasmo de Rotterdam. Se llama Desiderius Erasmo e impuso por primera vez en 1516, bueno, ahí está, 1515, 1515. Luego lo corrigió y en 1519 saca otra, porque lo estaban presionando y dijo, pero no señor, he hecho un trabajo, he buscado manuscritos, pero en un manuscrito griego no sale la coma femenina, no sale eso. Me da mucha pena. Una presión muy grande. Y entonces él dijo, bueno señores, si ustedes me traen la coma, me traen un manuscrito donde esté ese 3 en 1, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo 3 en 1, yo la coloco. Y en 1522 la colocó. En la tercera edición, este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X. Del siglo X al siglo XIV, 1000 años después de los hechos. Muchos hablan de manuscritos tardíos comparados con los manuscritos, pero bueno, pero eran manuscritos aceptables, pero en esos manuscritos que él tenía no la tuvo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Hombre, porque como él dijo que si le presentaban un manuscrito donde estuviese, él la ponía. Y así fue el Textus Receptus. Vamos a seguir hablando. El Textus Receptus es la base de muchas traducciones. Yo quiero decirle eso, no me voy a adelantar porque ya está el Textus Receptus es la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia. Entre ellas tenemos la traducción al inglés en 1525. Vean, en 1515 saca él, a los 10 años ya este señor estaba sacando ¿qué? La Biblia en inglés. Para Inglaterra y para toda la habla inglés en el mundo. Bueno, también de esa más tarde se alimenta la King James o King Jones, como le dicen en inglés. Dice, el texto recepto es la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia. Entre estas tenemos la traducción al inglés de William Tyndale en 1525, la de Martín Lutero al alemán, la Biblia de King James, publicada en 1611, y la Biblia del Oso, en español, de Casiodoro de la Reina, en 1569. Ya sabemos por qué, porque este señor no tenía esos manuscritos, porque no tiene esos manuscritos, él no lo pone. Dice, conocida como la Biblia del Oso en español y diferentes traducciones, entre otros idiomas. Bueno, para que usted sepa, en esa Biblia del Oso de 1569, que está allí, eso es cuestión, eso nada más es meterse en el internet y usted la baja, Biblia del Oso 1569, y usted empieza a buscar a Jehová con J y no lo encuentra por ninguna parte. Estando en español, yo dije, y me cambiaron. No le cambiaron. Es que la J no existía ni para el idioma inglés, ni para el idioma alemán, ni para el idioma francés, ni para ningún idioma. No existía la J. Apenas va a cumplir 500 años. Nunca ha sido Jehová, ni nunca ha sido Jesús. Léalo
de una manera mal traducida y mal transliterada, Jehová, porque no existía. Yabda, Yabda, Yabtsu. Esto hasta un muchacho hace un estudio del español, del lenguaje, de la evolución, y puede tomar como soporte o evidencia de que la J no existía con la misma Biblia de el amigo Reina, Casiodoro la Reina de 1569. Entonces, son cosas, el desconocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay mucha gente que quiere servirle, pero no quieren prepararse, no quieren estudiar, ni siquiera vea para manejar un pueblo, para llevarle alimento a un pueblo hay que prepararse. Es como una persona que se quiere casar, pero si tiene conflictos en su alma, es un niño, es una niña. ¿Cómo se va a casar si no tiene, si tiene en su vida tantos conflictos por resolver en su personalidad? ¿Cómo se va a casar? Es lo mismo, ¿cómo va a predicar una persona que apenas está llegando a una iglesia y ya quiere que le entreguen el abril para... Por favor, hay que prepararse, hay que prepararse. Y entonces, así dice en la Biblia del Oso en español de Casiodoro la Reina en 1569, como conocida como la Biblia del Oso en español, y las diferentes traducciones en otros idiomas. Erasmo fue acusado de realizar, ahí lo estoy diciendo, Erasmo fue acusado de realizar un trabajo apurado y descuidado y falto de rigor, dicen los falto de rigor. Era humanista, tenía muchas cosas, pero para mí él trajo una gran bendición y Yahweh lo usó grandemente. Porque gracias a él también, pues, bueno, él no quiso nunca meterse en la pelea de Lutero con la Iglesia Católica. Él siempre se mantuvo católico allí y él dijo, no, yo no me meto en esa pelea, pero desde luego su trabajo fue usado para la reforma. Entonces, por eso trajo una bendición tremenda al mundo, porque trajo en sí la Biblia a las otras lenguas. Erasmo fue acusado de realizar un trabajo apurado, descuidado y falto de rigor, debido a que Jiménez Cisneros, recuerda ese señor Jiménez Cisneros, muy pegado a la reina católica, en 1403 y 1517 ya él tenía, ya la había impreso la Biblia políglota complutense. Políglota era porque le hizo como 3 columnas, una en hebreo, una en latín, otra en griego. Tremenda Biblia. Tremenda Biblia. Ojalá pudiéramos tenerla. Y él hizo esa, pero pues por arreglos con el Papa, etc. Entonces, que este señor se ponga las pilas para que saque primero la de él. Parece, vamos a estudiar más en eso, si él aunque la imprimió, la autorización de su promulgación sería más tarde que el mismo Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Entonces, así es. Preguntas. Ay, entonces, ¿qué fue lo que se le presentó al señor Erasmo de Rotterdam para colocar la coma juanina? Ese pasaje. Se le presentó y le dijeron, vea señor, aquí tenemos un manuscrito en griego, Codex Montfurtianus, designado como el Codex 61, datado de ella Atencio, uno de los códigos, de los manuscritos más tardíos datado en 1520, precisamente. Ah, no, pero esta escritura es de estos tiempos.
él, Erasmo de Rotterdam, en 1523, puso, bueno, se la presentaron. Y él, sí, observó y dijo, su observancia de su malestar, pero como había prometido que si le presentaba un códice, un manuscrito, así sea, se lo presentaron casi en el mismo tiempo del que él estaba haciendo ¿qué? Su Nuevo Testamento. Y de ahí la colocó este señor y de allí vivieron, de este códice vivieron todos las Biblias, versiones de la francesa, las Biblias francesas, las alemanas, las inglesas, y nosotros vivimos de este códice. Lógico, este señor la escribió, pero como les estoy diciendo, todo lo que le he mostrado, empezaron a haber hallazgos que tiraron por el suelo todo esto y dijeron, no, señor, no podemos. Y le estoy hablando de Biblias trinitarias que dijeron, no, no podemos, esto es un peso, esto es una evidencia tremenda, no podemos saltarnos. Usted no puede corroborar una doctrina, una verdad con una falsedad, con una mentira, con algo espurio. Y entonces ellos dijeron, no, señor, no la metemos siguiendo sus Biblias en su, en su convicción trinitaria, pero sacaron. Entonces, yo podría mostrarle aquí muchas Biblias, pero se me hace largo. Si usted sigue, vamos a seguir, como no, pero el otro miércoles podré traer ya Biblias en sí, podemos seguir con temas de este calibre. Entonces, allí, bueno, aparte de esto, de los manuscritos, que como no hay evidencia de eso en ninguna parte, nada más este códice tardío, 1520, siglo XVI. Pero como dicen los eruditos los traductores, los filólogos, dicen que si no hubiera manuscritos, se podría elaborar el Nuevo Testamento solo con las citas de los padres de la iglesia cristiana. ¿Qué son las citas de los padres de la iglesia cristiana? Por ejemplo, hay registros, hay documentos, por ejemplo, hay diálogos. El diálogo de Justino con Versos Trifón, que era un judío, y esas peleas de él con Trifón. Entonces, en esa documentación que está allí, de un hombre como Justino Martí, que nació en el año 100, entonces eso es un documento que está allí y que registra y habla de citas bíblicas, y en todo lo que él menciona, en todos sus libros, citas de este señor, tiene 330 citas de versículos de la Biblia, y en ningún momento citó esta coma leonina. Irineo, año 140. Este señor tiene más, tiene 1819. Aquí nada más traje esto, pero son más de 100, 200 padres que aparecen como padres de la iglesia de aquellos tiempos. Estamos hablando del año 100 que nació, 330 citas no aparecen. En las citas de Irineo, el año 140, tampoco aparece. En las citas de Clemente de Alejandría, en el año 150 tiene 2406 citas, no aparece esa coma gemeina. Tertuliano, que todos en su mayoría son trinitarios, a excepción de Justino Martí, que yo no lo veo como trinitario, no lo veo como la Trinidad que se presenta en el año 321, no se ve, pero eso será otro tema que les profundice cómo era la visión de Tertuliano, la convicción. Ojo, Justino Martí era discípulo de los apóstoles, ojo con eso, discípulo de los apóstoles. Tertuliano y Hipólito de Roma, año 170,
tiene, bueno, Tertuliano tenía 7.258 citas. Hipólito de Roma, año 170, 1.378 citas, tampoco aparece. El cabezón inteligente Orígenes, ese que hizo la primera crítica textual colocando 6 columnas. Si Cisnero hizo una de 3, este hizo una de 6. Allá en los años 200 los puso así, porque siempre ha habido ese problema. Dijo, vamos a poner a ver qué, y las puso, hizo una Biblia, se llama la Exapla, porque es de 6 columnas, 6 idiomas o 6 versiones, pero así la hizo Orígenes. Este es el que más tiene citas. 17.922 citas de Orígenes y en ninguna aparece la coma juanina. Todos estos hombres eran hombres apologistas que decían esto, aquello, pero en ningún momento ellos esgrimieron esa cita porque en los manuscritos no la tenían. Eusebio, 5.178 citas. Ahora, Eusebio, tanto Eusebio como Diógenes eran también traductores o hacían la Biblia. Recuerde, tenga en cuenta que en aquellos tiempos la carta de Pablo era una carta de Pablo. Después fue tomando esa divinización que ellos se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo era traducir la palabra de ellos. Entonces, este Eusebio le encargaban Biblias, ya usted sabe que eso era carísimo, el papiro carísimo, el pergamino, porque para una sola Biblia se necesitaban 60 cabras o 60 ovejas. Imagínense, entonces no todo el mundo tenía que una Biblia. De gracias a Dios, porque ahora hay montañas de Biblias regaladas. Usted va a un hotel y ahí encuentra el Nuevo Testamento en inglés. Qué cosa tan hermosa. Y es cuando más el pueblo se ha alejado de la palabra. Eusebio. Bueno, familia, ahí tenemos entonces, ni en los manuscritos, ni en las citas bíblicas estaba esto. Por lo tanto, leamos estos dos pasajes que quiero traer a la memoria. Chao, mi hijo, gracias. Chao, mi hijita, gracias. Deuteronomio 4:2 dice así: no añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada. Está hablando de la palabra de Yahweh, de las sagradas escrituras, de los mandamientos, de la Torá, de la Taná, de toda la Biblia. No le añadas ni le quites nada. En el Antiguo Testamento está: de modo que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Yo quiero decirle, y la próxima vez le voy a decir, cómo el mundo cristiano se ha ido contra esto. Pero, entonces, lo que estoy diciendo es, ¿quién añadió? ¿Quién hizo eso? ¿Quién le presentó a Erasmo de Rotterdam esa añadidura? Problemas, ¿no? Apocalipsis 22 dice: yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Yahweh le echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Yahweh le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Bueno, Deuteronomio 4 dice también cosas muy fuertes de lo que le pasaría a la persona que añadiera o que quitara. Errores, sí, puede haber errores humanos, hay errores en algunos manuscritos, algunas quitaron, pusieron. Quiero leer algo y esto es
Manual de Ciencias Bíblicas, dice así, bueno, habla del texto alejandrino, habla de todo, pero yo quiero ver cómo estos eruditos van limpiando la palabra, porque ahora entiendo una cosa, ahora tenemos mejor Biblia, porque tenemos más manuscritos y más manuscritos más cerca del hecho en los tiempos de los eventos. Y ellos tienen unas pautas, dice así, pautas para escoger entre las diferentes lecturas o diferentes manuscritos, para determinar cuál es la mejor lectura o cuál es el mejor manuscrito. Los críticos textuales han desarrollado ciertos principios que también se conocen como cánones, normas, de cómo van ellos escogiendo. Esos señores que en ese centro, en Alemania, ellos tienen, no es que, bueno, ellos tienen unas pautas, aquí se las voy a, dice así, las cuales dividen en dos categorías, evidencia externa y evidencia interna. Evidencia externa, los manuscritos más antiguos, o sea, lo externo. Vamos a ver, dice, los manuscritos, el 1 o el A de la evidencia externa es que los manuscritos más antiguos son los que probablemente presentan la lectura original. Ellos dicen, entre más antiguo, entre más esté cerca, entonces ese tiene ese puntaje, tiene un puntaje A, B, C, D, ya, este tiene puntaje de A, bueno, listo. Dice el segundo, las lecturas variantes que se conocen en zonas geográficas bastante distanciadas probablemente son más originales que las que se conocen en una sola geográfica. O sea, por decirle, el bizantino se maneja en Roma, pero nada más en Roma, mientras los griegos se manejan en muchas partes del mundo. Y tienen, ese es otro puntaje. Tercero, una lectura que cuente con el respaldo de una gran mayoría de manuscritos existentes no necesariamente es la mejor lectura, ya que esos manuscritos pueden provenir de un mismo antecesor o de una misma fuente. Por lo tanto, los manuscritos deben de pesarse evaluándolos en vez de solo enumerarlos para ver cuánto respaldan. No quiere decir, porque dice, el texto mayoritario, es que es el texto, tenemos más de eso, pero por favor, son manuscritos del año 15, del año 10 del siglo 10 al siglo 15, por favor. Entonces, se pueden, evidencia interna. La lectura más breve probablemente es la original. ¿Por qué? Porque había un idioma y entonces era cortico, pero no ellos no tenían ese, que aquí dice que querrá decir esto me parece, está muy cortico, no voy a meterle a esto para que se entienda. Entonces, por eso, al manuscrito del copista o el escriba le colocaba ¿qué? Un poquito más. Por eso dice aquí, la lectura más breve o probablemente la original. En la mayoría de los casos los escribas no le quitaban palabras al texto, sino que se las añadían. Es mejor, segundo punto de la evidencia interna, es mejor utilizar la lectura más difícil de comprender, ya que los escribas solían alterar los textos difíciles para hacerlos más sencillos y no a la inversa. Entre más difícil, entre más te diga, tengo que mirar qué era lo que verdad quería decir esa palabra. La otra, la lectura es mejor que se ajusta al estilo y al vocabulario del escritor. Es decir, veían un manuscrito que se acercaba más al vocabulario y al estilo de Pablo, decía, este es más de Pablo que aquel, que no le veo tanto el estilo de Pablo. No crean que esos son estudios, esos son que hacen. Probablemente, pues, la lectura que mejor se ajusta al estilo y al vocabulario del escritor probablemente es la original. De igual manera debe preferir, el otro punto,
De igual manera debe preferirse la lectura que mejor se ajuste al contexto. Entonces, eso es lo que estamos hoy ¿qué? Mostrando. Entonces ya sabemos, este pasaje, esta palabra tiene que llevarnos a pensar, porque hay personas que no quieren estudiar, que no quieren prepararse y pueden estar llevando mentiras a un pueblo. Y entonces, aquí tenemos observancia, por ejemplo, de algunas Biblias. La Biblia textual dice, después, él utiliza, estos señores utilizan las pautas que ya dimos aquí en el manual de ciencias bíblicas. Entonces ellos dicen, después de dar testimonio en el texto receto, estas palabras son espurias. Busquen el diccionario que es espuria. Y no tienen derecho a integrar el texto del Nuevo Testamento. Esta gente es trinitaria, pero categórica. Y es verdad a la luz de las siguientes consideraciones, o las siguientes pautas, o los siguientes filtros. Dice dice la siguiente, evidencia externa. Van a hablar de la evidencia externa. Lo que habíamos dicho, el pasaje está ausente en todos los manuscritos griegos conocidos, a excepción del que apareció por arte de magia, datado en la misma fecha. Vaya, caballero. El pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos, porque también ahorita mostramos, quienes de haberlo sabido, lo habrían empleado en las controversias trinitarias de Sabelio y de Arrio. Tercero, el pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas, siria, copta, armenio, etíope, árabes, es la única. Ya lo habíamos dicho, y eso es la parte externa, la parte geográfica, donde se manejaba más, y que había, qué versiones, y ahí no aparecía. Probabilidad interna. Si el pasaje hubiese sido original, no se puede hallar ninguna buena razón que justifique su omisión, accidentada o intencionalmente por los copistas de cientos de manuscritos griegos y traductores de las versiones antiguas, y de la probabilidad intrínseca. El pasaje simplemente rompe con el contexto. Ahí está cumpliendo todas las pautas internas y externas que hablamos en el manual que tiene las normas para decir este es el mejor manuscrito, este es mejor que este. No crean que eso es, no, yo voy a... Y tengan en cuenta de que en todos estos centros, como el que les mostré de Alemania, allí hay de todo. Ahí está el rabino judío, ahí está que conoce de esto, conoce de aquello, el filólogo, arqueólogo, bueno, todos allí conocen, y hay de diferentes vertientes, revisando esto, revisando aquello, cristianos, protestantes, católicos, bueno, de todo, ahí hay de todo. ¿Qué quiere decir espuria, Verita? Espuria. Para referirse a algo falso o ilegítimo. No, exacto, yo lo sabía. Sí, o sea, sí, ¿cómo? Se emplea el adjetivo espuria usado sobre todo en textos formales o de registro oculto y elevado. Exacto, o sea, usted va a un notario y le coge el documento y usted es espurio, usted es falso, puede meter preso. Entonces se metieron con qué? Se metieron con esto. Añadieron. Metieron algo espurio, metieron algo falso. Entonces aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Nota al margen de algunas Biblias, los manuscritos antiguos, bueno, Biblia trinitaria, pay atención. Los manuscritos antiguos, ellos tienen sus pasajes y ponen una observación. Dice, los manuscritos antiguos no incluyen la ampliación del versículo 7 y 8. Entonces, ellos dicen, son trinitarias. Ya. Dice, aclaramos, puede que esté allí, le ponen un asterisco y acá abajito le ponen la letrica. Y dice, ya está. No, pero ellos están poniendo ojo con las glosas o con las observaciones a pie de página.
Y entonces ellos dicen que se lavan las manos y dicen, señores, la verdad es que eso, nosotros la ponemos, pero en los manuscritos antiguos no incluyen la ampliación del versículo 7, o sea, la coma genuina o juánica, como quiera. Y también dice, pero de ninguna manera depende solo de estos versículos la autenticidad de la doctrina de la Trinidad. Ellos dicen, no, por eso no quiere decir que somos trinitarios, seguimos haciendo Biblias para los trinitarios, pero esto no quiere decir que entonces ellos van a soportar su doctrina en otros pasajes, pero como le dije antes, el único pasaje que textualmente dice tres en uno, un Dios, tres en uno, es Primera de Juan 5:7 de la Reina Valera 1960 y en algunas que como, sí, porque no es una sola, no es la misma, no es solo la Reina Valera, son otras que siguen en esa línea. La mañana, mi amor. Entonces, eso era lo que quería presentarles. Cada uno, cada uno observa, cada uno mira las cosas. Dejemos el fundamentalismo, el fanatismo. No sea rápido para decir esa Biblia porque no tiene la coma geonina, no tiene la Trinidad así de manera explícita. Satanizarla porque se está metiendo usted. Miren, tiene una cosa, muchos judíos, Biblias o versiones donde estaba el término Yahweh o que ellos lo escondieron, porque ellos dijeron no queremos que el nombre de Yahweh lo tenga un labio de un goyín, de un gentil, de un pagano. Entonces escondámosle, entonces le metieron unos punticos al tetragramatrón para que dijera Adonai o Señor, pero o Hachén, como que quisiera, pero querían esconder el nombre. Pero cuando ellos se dieron cuenta que algunos ponían el nombre, iban a quemarla, quemaban los Nuevos Testamentos, quemaban esto, aquello, de los cristianos, pero ellos decían, si tienen el nombre sagrado, no metamos. Es lo mismo que yo le digo a muchos, no sea rápido para satanizar la palabra de Yahweh, porque no tiene esto, no tiene aquello. Investigue y mire el porqué. Aquí en esta sesión vamos a aún a traer otros pasajes que de pronto usted da por hecho, pero que ya por estudios de los manuscritos también han sido desechados. Tenemos una mejor Biblia que hace 1500 años, cuando Erasmo de Rotterdam, hace 500 años, el año 1500, 1522, 516 hizo la primera, 19 la segunda. Y tenemos mejor Biblia, claro que sí. Hay mejores recursos, claro que sí, porque hay mejores allá. Pero tienes que abrir tu mente, tienes que dejar el fanatismo, tienes que dejar el fundamentalismo. Tienes que estudiar, tienes que investigar para poder tener seguridad de las cosas de que hablamos. Y que sea, dice, como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un abrazo fraternal a todos ustedes. Vamos a despedirnos dándole gracias a Yahweh por esta enseñanza. Y yo quisiera pues quedarme un momentico aquí, perdón, déjenme y quedarme sobre todo con el pasaje bíblico, para que usted no se le olvide esto. Hay del que quite y hay del que añada. Te alabamos,
te exaltamos y cerremos con gozo y alegría con estos hermanos hebreos. Vamos a ver si podemos colocar a los hermanos hebreos.